Antes de empezar, quiero mandarles un saludo especial a Revan y Mouseman, competidores del concurso de dibujo de Nightmare, y a Kari Gato, ganador de ese concurso. Síganlo en sus redes sociales en el comentario fijado. ¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Nuevamente vamos a continuar con esta serie de videos dedicados a los cómics oficiales de la quinta generación, cuyo primer arco nos cuenta cómo los Mindfind conocen a Discord, quien planea destruir la magia con uno de los cristales de la unidad, por lo que ahora están en la misión de encontrarlo y averiguar qué hacer para detenerlo, siendo que para este número volvemos directamente a esa historia en donde descubrimos más sobre el pasado de Discord y cómo este culpa la magia de todo, y esto gracias a la aparición de alguien muy especial. Así que como ya es costumbre, voy a narrarte el cómic en cuestión y a contarte algunas curiosidades y especulaciones. No sin antes recordarte que si quieres ponerte al día con esta serie, puedes consultar mi lista de reproducción con todos los números que van hasta ahora. Y como siempre, te recuerdo que puedes encontrar este y otros cómics gratuitos y traducidos en la página de Poi Latino, en el Facebook de My Little Pony Comics y en mi servidor de Discord. Los enlaces se encontrarán abajo en la descripción. Por lo que sin más, comencemos. Nuestra historia comienza con los Mindfind vigilando el castillo de Canterlot a través de un sistema de cámaras de seguridad que llegaron a instalar en diversas partes del lugar. Esto debido a que han agotado las opciones y tal parece que el tiempo con la magia se les está acabando, dado que esta está volviendo a fallar, por lo que han decidido recurrir a observar el lugar donde vieron a Discord por última vez y ver si encuentran algo que les sea útil. Por lo que Pip, sorpresivamente, es la responsable de haber encontrado una pista, siendo esta Reginald, la zarigüeya mascota de Discord que se encontraba en la cueva empacando un sombrero de paja, por lo que el grupo se dispone a seguirlo en un plan bastante discreto, o al menos se supone que debería ser así, dado que Pip, como la obsesiva influencer que es, no puede evitar transmitir todo lo que hace. Cosa que desata una breve discusión, no tanto por el hecho de que Pip esté transmitiendo, cosa que sabemos que ya le genera ciertos inconvenientes sin saberlo, sino porque están grabando a Reginald sin su consentimiento, cosa que lleva a Sif a querer confrontarlo directamente en lugar de seguir siguiéndolo para así darle la ubicación de Discord de una vez por todas. Sin embargo, Izzy insiste en querer hablar con él amistosamente para así tratar de generar una amistad con este y tener que evitar los conflictos, pero irónicamente su negación ante la idea de acorralarlo hizo que ésta se alterara y diera un grito tan fuerte que el propio Reginald se dio cuenta de la presencia del grupo y huyó rápidamente. Por suerte para nuestros protagonistas y desgracia para Pip, se dieron cuenta de que Reginald ha estado siguiendo el río durante mucho tiempo, indicando que a donde sea que vaya es en dirección de este. Y digo desgracia para Pip ya que nada de su transmisión logró escucharse dado al inmenso ruido que hacía la corriente, la cual ha estado siguiendo durante 2 horas. Es así que el grupo se decide a seguir el lago hasta dar con algún lugar de importancia, siendo que llegan a nada más y nada menos que la casa de Fluttershy. Así es, banda, nuestros protagonistas se han encontrado con una de las casas de las legendarias Mind Six, aunque estos creen que se trata de su santuario de animales, la cual sigue en pie y parece haber sobrevivido a los posibles siglos que han pasado, exceptuando por el hecho de haber sido devorada medianamente por la naturaleza. Por lo que, para buscar ayuda, el grupo decide preguntarle a una ardilla, con la cual Hitch hace una total Fluttershy al desviarse del tema, dado los problemas personales que le cuenta la ardilla. Pero posteriormente Izzy logra convencerla de darles información. Siendo así que el grupo entra a la casa y averigua que hay un sótano del cual jamás hemos visto antes, por lo que seguramente se trata de una adición del propio Discord o de Fluttershy posteriores a los eventos de la serie, aunque lo dudo mucho ya que Fluttershy no sería alguien que quisiera un sótano sabiendo lo miedosa que es.
Sea como sea, nuestro grupo baja por este y es aquí cuando tenemos una super aparición, ya que Izzy encuentra un cristal en donde hay un mensaje grabado de la mismísima Fluttershy. Así es, banda, tal parece que Fluttershy fue capaz de grabar un mensaje en un cristal, muy parecido a los que han aparecido a lo largo de la quinta generación, algo que Izzy menciona que podría deberse a que los cristales eran capaces de guardar memorias del pasado y que estos podían revelarse con magia. Y esto es un enorme dato al que hay que tomarle nota, ya que esto nos quiere decir que todos esos cristales que hemos llegado a ver tanto en Bridalwood como en otras zonas podrían contener recuerdos de la antigua Equestria y por ende pistas de lo que fue de esta, algo que de hecho ya hemos llegado a ver con los propios cristales de la unidad que poseían un mensaje de Twilight, el cual fue activado gracias a la magia de las Curie Marks de los Mindfind. Así que con esto existe la posibilidad de que veamos más mensajes incrustados en otros cristales y hasta así tener una excusa para darle relevancia a Bridalwood, que ha sido el lugar menos explorado hasta la fecha, pero que parece contener muchos secretos. Además, otra cosa interesante a resaltar es que Izzy menciona que esa leyenda se la contó su madre, siendo esta la primera vez que Izzy hace mención de alguno de sus padres que han estado totalmente ausentes en lo que va de la generación, así que esto puede ser un indicio de que no los ignorarán por mucho tiempo. Y bueno gente, con el mensaje de Fluttershy somos transportados a un flashback en donde vemos cómo esta es obstruida por Discord, dado que esta está haciendo una supuesta expansión, la cual realmente se debía a que Fluttershy quería ir a hablar con Water Lily, una de las estudiantes del santuario de animales, la cual los había dejado dado a las recientes disputas entre razas que llegamos a ver en el flashback previo de Discord, siendo que este se muestra muy resentido con el hecho de que ella y varios de sus otros estudiantes los hayan dejado dado los prejuicios que han dejado sus padres, y mientras que por un lado Fluttershy cree fielmente que estas dificultades y divisiones que se están generando pueden ser resueltas con tan solo hablar, Discord está genuinamente enojado de ver cómo las distintas formas de magia han estado causando conflicto entre los ponis y destruyendo todo el legado que Fluttershy ha estado luchando por crear. Por lo que viendo que Discord no está dispuesto a escuchar, Fluttershy decide grabar un mensaje en el dichoso cristal, en donde le reafirma que las diferencias no son algo para causar conflicto, sino para unificarse y complementarse mejor, y que espera que eso lo recuerde en los momentos más difíciles. Así que volvemos al presente, donde los Mindfind terminan por oír todo el mensaje, pero tristemente este no les da alguna idea de dónde puede estar Discord, aunque eso no evitará que se rindan y sigan buscándolo. Sin embargo, la cosa no acaba ahí, ya que la ardilla que en un principio los ayudó aprovechó la situación para llevarse un libro de Daring Do y llevárselo al propio Discord, ya que al parecer el libro contiene la ubicación de un lugar donde el Draconicus deberá ir para poder destruir el cristal de una vez por todas, por lo que deja a nuestros protagonistas con un tiempo límite para así evitar que este destruya la magia para siempre. Pero si ahora quieres conocer la misteriosa y oscura historia de Discord o 7 creepypastas de My Little Pony, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción. Así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.